Ciao ragazzi, come stai? Come state oggi? Ciao. Bueno chicos, en lo que llegan más, pues les platico que vamos a ver el pasado próximo. Y se dirán que es pasado próximo. Pues es prácticamente el pasado. Y dice, il passato prossimo indica un'azione del passato, conclusa, finita. È un tempo composto formato dall'ausiliare avere o essere al presente più il participio passato del verbo. Il participio passato dei verbi che prendono essere concorda in genere e numero con il soggetto. Y dice, el pasado próximo indica una acción en el pasado, concluida, terminada. Es un tiempo compuesto formado por o del auxiliar avere o essere, conjugados al presente, más el participio pasado del verbo. El participio pasado de los verbos que toman essere como auxiliar concuerda en género y en número con el sujeto. Por ejemplo, io ho studiato, io sono andato o andata. Ok, entonces déjenme ver si ya hay más. Ok, entonces el pasado próximo es el equivalente como al al he estudiado. Por ejemplo, el primer ejemplo es yo he estudiado, yo he ido. Entonces es eso. Bueno, vamos a ocupar dos auxiliares, así como en inglés tenemos el auxiliar have, pues en italiano tenemos el auxiliar avere y el auxiliar essere. Así quien tome también francés también sabrá que es como el passé composé. Es bueno, o sea, como para que se den un poco más la idea, si alguien estudia francés es prácticamente el passé composé. Y bueno, los auxiliares en el passé composé es el verbo être y el verbo avoir. Entonces acá pues es igual el verbo avere y el verbo essere, que vendría siendo avere avoir y essere être. Entonces sí, igual que en francés, si toman francés, si conocen más francés, cuando nosotros ocupamos el verbo essere como auxiliar, tenemos que hacer que nuestro verbo en participio pasado concuerde con el género y el número del sujeto del que estamos hablando. En este caso, por ejemplo, de acá del ejemplo, pues entonces está hablando de io, o sea, de singular, de primera persona. Entonces por eso es o y por eso es sono. Están conjugados de acuerdo a quien esté hablando o de quien se esté hablando. Acá es io, por eso va con o. Abajo igual es io, entonces también es sono. Ok, por ejemplo, si fuera aquí, en vez de io, si fuera tú, pues va a ser ai,
porque se conjuga el verbo avere. Acá este es el verbo avere conjugado, entonces siempre se va a conjugar el verbo avere o essere, o sea, el auxiliar, de acuerdo a la persona de la que estemos hablando o la persona que esté hablando. En el caso del verbo auxiliar avere, se queda igual el verbo en participio pasado, se queda igual, solamente studiato, por ejemplo, aquí. Ese es su participio pasado de studiare. Io sono andato o andata va a depender si está hablando una mujer o si está hablando un hombre. Entonces ahí dice es el verbo andare. Entonces andare siempre va a ir acompañado del auxiliar essere. Entonces al ir acompañado del verbo essere vamos a va a hacer que utilicemos lo que se llama en italiano concordanza. La concordanza significa que vamos a llevar nuestro participio pasado de acuerdo a el número y el género. Por ejemplo, ya saben, ya habíamos visto en clase que si son muchos, un masculino va a ser O, si es un femenino, o sea singular femenino, va a ser A. Si es plural masculino va a ser I, y si es plural femenino va a ser E. Entonces esto es lo que se lleva a la práctica en este pasado próximo. Por ejemplo, si yo digo voy 7, también el verbo essere siempre se conjuga, siempre, igual que el avere. Entonces es voy 7 andati. Si son hombres o si son mujeres y hombres, y voi 7 andate si son puras mujeres. Es como en español. Nosotros en español pues no decimos, por ejemplo, si yo mujer estoy con dos hombres, no puedo decir nosotras, ya es nosotros, porque ya hay hombres. Entonces igual en italiano va a ser voi 7 andati. Si yo estoy con dos mujeres y digo nosotras, ahí puedo decir nosotras. Igual en italiano voi 7 andate. ¿Sale? Entonces tengan cuidado con la concordanza. Chicos, ¿tienen alguna duda? Déjenme ver cuántos. Chao, Yareli. Y sí, la primera imagen que teníamos, esta, es la Piazza Navona, exactamente. Y la acabo de ver en mi clase de italiano, entonces por eso se me quedó. Ok, entonces todo bien hasta aquí, chicos. La mayoría se conjugan con avere. Ahorita vamos a ver con qué se ocupan, con qué tipo de verbo se ocupa cada uno, así que nada más quiero saber si tienen dudas hasta acá para continuar. Chao, Areli. Y bueno, el participio pasado regolari, el participio pasado de los verbos regulares. Ya saben que los verbos regulares son más divertidos, más fáciles. La vida es más fácil con los verbos regulares en todos los idiomas existentes. Entonces en italiano igual. Tenemos la primera terminación, ya saben, are, la segunda ere y la tercera ire. Cuando un verbo es regular y termina en are, vamos a cambiarla a ato. Por ejemplo, parlare es un verbo regular, termina en are, entonces se cambia a parlato.
el participio pasado de este verbo es parlato. La segunda terminación es ere. Los verbos regulares que terminan en ere se van a cambiar por uto. Por ejemplo, credere se cambia a creduto. ¿Sale? Entonces, este credere es regular, termina en ere, entonces se cambia a creduto. Y la tercera terminación tenemos que si un verbo termina en ire y es regular, pues se va a cambiar por ito. Por ejemplo, finire se cambia a finito. Finire, finito. Finire es regular, termina en ire, entonces finito. Ok, chicos, ¿tienen alguna duda? El non para negar no cambia independientemente del verbo o el tiempo. No. No, el non sí se va a ocupar igual. Es como en francés el nepa es igual. No se cambia. Solamente recuerden que el non siempre va a ser para antes de un verbo. Si no hay un verbo no se ocupa non. Si no hay un verbo después de mi negación, o sea, non, no puedo ocuparlo. Ok. Con esta raya. Y dice, usiamo il verbo avere come ausiliare con il verbo avere, i verbi transitivi, alcuni verbi intransitivi. ¿Esto qué quiere decir? Usamos el verbo avere como auxiliar con el mismo verbo avere, verbos transitivos, o sea, los que responden a la pregunta quién o qué, y algunos verbos intransitivos. Verbos intransitivos se refieren a los que no tienen un objeto directo, que son de objeto indirecto. Entonces, creo que acá no tengo ejemplos. No, pero al final vamos a ver. Entonces, luego tenemos el verbo essere. Usiamo il verbo essere come ausiliare con il verbo essere, molti verbi di movimento, i verbi di stato di luogo, molti verbi intransitivi e i verbi riflessivi. Entonces usamos el verbo essere como auxiliar con el mismo verbo essere, muchos verbos de movimiento, la mayoría, los verbos de estado de lugar como permanecer, o sea, restare, muchos verbos intransitivos y verbos reflexivos. Entonces tengan cuidado con eso. Para que les quede más claro, con el verbo essere siempre van a ir conjugados estos verbos. Son algunos. Obviamente pues no iba a poner todos porque son muchísimos, pero estos son todos los que sí podemos decir que van a ir conjugados con el auxiliar essere. ¿Sale? Entonces tenemos
andare, riuscire, venire, partire, arrivare, ritornare o tornare, entrare, uscire, cadere, rimanere, restare, stare, essere, nascere, morire, diventare, costare, piacere, succedere, mancare, durare, sembrare y bastare. Entonces esos son algunos de los muchos otros verbos que se ocupan con el verbo essere. ¿Sale? Entonces, vamos a ver. Bastare. Ok, entonces, nada más como traducción, andare, ya saben, ir, riuscire, lograr, venire, venir, partire, partir, o ir también, pero más con el sentido de partir. Arribare, llegar, ritornare o tornare, regresar o tornare, entrare, entrar, uscire, salir, cadere, caer, rimanere, permanecer, restare, también permanecer, stare, ay, perdón chicos, me perdí. Ay, ¿cuál me quedé? En essere, ¿no? En essere, ser o estar. Ser o estar. Nascere, nacer, morire, morir, diventare, convertir, costare, costar, piacere, gustar, succedere, suceder, mancare, faltar, durare, durar, sembrare, sembrar, no, parecer, parecer, sembrare, parecer, bastare, bastare, sí, bastar o ser suficiente, por así decirlo, ¿sale? Entonces, ahí tengan cuidado. Y creo que ya. Estos son los que siempre van a ir con el verbo essere. No, por ejemplo, el verbo essere, el mismo propio verbo essere, no puede conjugarse con avere. Eso está mal. El verbo avere siempre va a conjugarse con el auxiliar avere y el verbo essere siempre va a conjugarse con el auxiliar essere. Siempre, siempre, siempre. Entonces, si tienen alguna duda, chicos, hasta acá. Chicos, hoy no me siento muy bien, pero aún así quise dar la clase. Así que díganme si tienen alguna duda. Ok, entonces... Entonces vamos a ver. Algunos ejemplos tenemos aquí. Rafaela è venuta in orario. Acá todos son con el verbo essere. Todos. Y el que sigue igual. Pero vamos a ver. Dice Rafaela vino en horario, como a tiempo. I miei genitori sono partiti oggi per Cagliari. Marcello è arrivato domenica scorsa. Ya vieron cómo
conjuga el verbo, el auxiliar essere, y aparte se hace la concordancia que ya les había dicho. Concordar en género y en número. O sea, Rafaela è venuta. Venuta porque es una. Y es femenina. Entonces, si fuera Rafael entonces ya sería diferente, porque estamos hablando de uno, pero masculino. Entonces sería Rafael è venuto. Pero acá estamos hablando de Rafaela, entonces es Rafaela è venuta in orario. Y luego dice, i miei genitori sono partiti oggi per Cagliari. Mis papás partieron hoy a Cagliari. Sono partiti, sono porque está hablando del loro, o sea, de ellos. Entonces ahí también está conjugado el verbo essere como en todos, pero en este caso está conjugado en loro porque estamos hablando de ellos. Y partiti, el participio pasado de partire es partito, pero aquí como estamos hablando de ellos, de muchos, y de entra en masculino porque ahí se incluye un hombre y una mujer, entonces sono partiti. Si dijera que nada más son dos mujeres, entonces sería, bueno, no dos nada más mujeres, pero, o sea, me refiero a más mujeres, sería sono partite con la E, porque recuerden que plural femenino es con E. Luego dice, siamo ritornati dalla Grecia ieri notte. Regresamos de Grecia ayer en la noche. Siamo, o sea, nosotros, ritornati, o sea que eran puros hombres o eran muchos hombres y mujeres. Ieri sera Mariela è uscita tardi. Uscita porque es ella, es una, entonces es uscita. También va a estar conjugado en lui, lei, lei, en este caso, porque estamos hablando de ella. La pena è caduta per terra. È caduta porque tenemos que es la pena feminile, singolare, entonces por eso es caduta con A. Si fueran varias, entonces ya sería cadute, pero en este caso solo es una, entonces es caduta. Y también el auxiliar essere también va conjugado en lui, lei, lei. Domenico è rimasto al verde. Rimasto porque es uno y es masculino, entonces es rimasto. Rimasti si fueran varios hombres, por ejemplo. Siamo restati tutto il giorno a casa a studiare. Lucia è stata male tutto il giorno. Siete stati molto gentili con me. Ok, entonces acá hay más. Sono nato il 26 di marzo di 1979. Il nonno è morto 2 anni fa. Alessandro è diventato medico. Sono riuscito a fare gli esercizi di fisica da solo. Gli occhiali da sole sono costati molto. La pizza è piaciuta a tutti. È successo un grave incidente. Laura è mancata 2 volte. La lezione di italiano è durata molto. È sembrata una buona idea. I soldi sono bastati. Entonces, sí, así es el pasado próximo.
Es más complicado con los verbos irregulares, porque obviamente no se conjugan igual que los regulares, entonces cuesta un poquito más aprendérselos, pero es cuestión de práctica. Como, como, como identificar cuando es un verbo regular de un verbo irregular. Ok, entonces voy a ver sus dudas, chicos. Díganme dudas. A ver, dice... Sucedere, suceder. Sucedere, por eso en el ejemplo dice aquí... a ver, déjenme ver cómo dice. Es suceso un grave incidente. Sucedió un grave accidente o incidente. ¿Sale? Entonces, sucedere, suceder. Ay, madre mía, aquí ya me dijeron algo que no va. Ceso, no desesperemos. No, ceso es relaciones coitales, por así decirlo, ¿no? No es... No. Eh, esperar, speriamo. En este caso, que dices esperemos, no, es aspettiamo o speriamo, alguno de los dos, pero no, eso es otra cosa, es una cosa muy diferente. Chicos, dudas, díganme sus dudas, por favor, no se queden con dudas, no desperdicien la oportunidad. Entonces, chicos, si ya no tienen dudas, eso era todo. Si quieren más ejemplos, pues igual pueden decirme y vemos ejemplos. Así que ustedes díganme que si quieren como ejemplos o bueno, más ejemplos o ejercicios, no sé, lo que ustedes digan. No tengo dudas hasta ahorita, pero sí, salen cuando ya estás en el ejercicio y sí ya salen las dudas. Pero pues al menos ya tienen el conocimiento y el jueves vemos ya bien como ejercicios y todo eso y más ejemplos. Y pues igual espero poder darles otro tema. Y si ya no tienen ninguna duda, entonces sería todo, chicos, porque yo me siento un poquito mal. Entonces
Entonces sería todo, chicos. Espero que tengan un buen día y los veo el jueves. Y sigan dejando sus comentarios sobre qué quieren que veamos. O si quieren más ejercicios o más ejemplos, ustedes me puedan decir. Ok. Ok, me parece bien, Yareli. Sí, estaría bien. Entonces voy a ver si encuentro como algún texto o algo así que tenga ahí sus espacios para hacer la para ponerle más bien las respuestas. Entonces eso podremos hacer la siguiente clase. Entonces los veo el